Gracias por continuar con nosotros en este espacio Foro Más Latino. El día de hoy estamos analizando el tema los candidatos y las elecciones presidenciales del 1 de julio en México. Por el momento no hay nada para nadie y a pesar de ataques y de encuestas, los que tendrán la última palabra son los votantes, ustedes que nos ven y nos escuchan a través de este programa. Brevemente quiero hablarle de los candidatos. En primer lugar, tenemos a la señora Josefina Vázquez Mota, diputada con licencia de la 61 legislatura, candidata del Partido Acción Nacional. Nació un 20 de enero de 1961 en la Ciudad de México. Tiene una carrera en economía por la Universidad Iberoamericana. Ella reside en Huixquilucan, el Estado de México. Entre los cargos que ha ocupado se encuentran diputada federal, titular de la Sede Sol y también titular de la Secretaría de Educación Pública. En segundo lugar tenemos al señor Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano también a la presidencia. Él nació un 13 de noviembre de 1953 en Macuspana, Tabasco. Su profesión es como politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él reside en la Ciudad de México. Entre los cargos que ha ocupado fue presidente nacional del PRD, jefe del gobierno del Distrito Federal. En tercer lugar nos encontramos con Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional y también del Partido Verde Ecologista. Nació un 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, Estado de México. Es abogado por la Universidad Panamericana, reside en el Estado de México. Entre los cargos que ha ocupado se encuentran diputado local y gobernador del Estado de México. Y por último tenemos al candidato Gabriel Cuadri de la Torre, economista y ambientalista, candidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de México. Él nació un 4 de agosto de 1954 en la Ciudad de México. Es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, reside en la capital. Entre los cargos que ha ocupado no se encuentra ningún cargo de elección popular. Y ahora sí, entrando en materia y dándole nuevamente la bienvenida a nuestros invitados, quiero presentarles. A mi derecha se encuentra la reportera Olga Rojas del periódico La Prensa de aquí de la ciudad de San Bernardino. A mi izquierda se encuentra el señor Antonio Ayala, representante del IME, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, así también de esta organización TODEC, que ayuda a los inmigrantes, a los mexicanos. Y aquí en el centro se encuentra el señor escritor Roberto Celis, profesor de secundaria a nivel high school aquí en la ciudad de Fontana. A los tres, bienvenidos a este espacio, Foro Más Latino. Pues entrando de lleno en materia de estas elecciones del 1 de julio, que sin duda pues son históricas, los ojos del mundo van a estar puestos en México. Me gustaría comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué ustedes han percibido de los mexicanos quienes viven en esta región con respecto a las elecciones? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Qué les han comentado? Comenzamos con usted, Olga. Claro que sí. En nuestro periódico tenemos una sección, es una encuesta, y tuve la posibilidad de platicar con algunas personas. Y me sorprendió mucho, si conocen los candidatos, no tienen las credenciales de elector, no, la mayoría de las personas que entrevisté no querían. Y muchos hablaban del tema de la violencia, ¿no? Recuerdo una persona que no quiso ser fotografiada y este señor me decía que gane el que sea, yo lo que quiero es que resuelva el problema de la violencia. Y eso fue bien difícil, eso fue bien duro. Las otras personas hablaban de los candidatos, pero no tenían, no se habían inscrito en el proceso, no habían realizado todo el proceso, no tenían la credencial de elector, básicamente, para votar. Incluso una persona tuvo miedo de hablar porque decía que quería hablar del narcotráfico, pero que le daba miedo porque pensaban que podían venir aquí a los Estados Unidos, y eso me sorprendió mucho. Pero básicamente eso, hay bastante desconocimiento del tema. Hay otra persona que me decía que los políticos son solamente puras promesas, que el sistema político en México, que él no tiene confianza en el sistema político mexicano. Que es algo que no solamente en México, sino también en muchos otros países latinoamericanos, muchos países de alrededor Latinoamérica, del mundo, de que no hay esa confianza con los políticos. Señor Celi, ¿qué percibe usted de estas elecciones, particularmente de los mexicanos que están aquí en esta región del sur de California? ¿Qué ha visto usted? ¿Qué ha escuchado con sus amigos, con las personas en la calle? En las pláticas de café, ¿no? Pues básicamente el interés es por hacer un seguimiento a estas cuatro figuras políticas del país y a los partidos que representan, pero más que nada nos damos cuenta como personas que residimos fuera del país que en México hay grandes estragos y enormes problemas por afrontar
Los mexicanos son muy valerosos, pero realmente vemos que es un pueblo cansado, que está harto ya de las promesas y realmente de ver la plutocracia que se ha creado, ¿no? Es decir, la cúpula de política del PAN como del PRI han dominado y son los que se reparten las riquezas del país y las migajas le caen al resto del pueblo. Entonces, los mexicanos que radicamos de este lado, pues estamos muy a disgusto con estos partidos y realmente ponemos la atención y fijamos la atención en la tercera opción que representa el PRD. Naturalmente vemos que hay toda una serie de tácticas para disuadir a la población de que no se fijen en López Obrador, sino que se fijen en Peña Nieto o si no en Vázquez Mota, y el resultado es que hay una enorme confusión y donde hay río revuelto hay ganancia de pescadores. Cuando me dice eso es que está haciendo referencia a la gente de aquí. Me gustaría que me dijera dentro del aspecto estudiantil, dentro de los estudiantes, porque también son otro sector importante que son jóvenes, pero que también el hecho de tener sangre mexicana, de estar en contacto con México, porque no solamente es la comida o es la música, sino que también me imagino el aspecto político, y como estudiantes, como futuros estudiantes que se van a integrar pues a la sociedad aquí en los Estados Unidos, ¿qué percibe usted de ellos? ¿Les interesa, no les interesa? Existe un tremendo apatía, una enorme apatía de parte de los estudiantes. Creo que se han ido acercando al proceso y viéndolo a través de la televisión, debido a que sus parientes, sus padres, familiares, están poniendo atención y seguimiento a lo que está ocurriendo en México. Pero detecto que no hay realmente ese enorme interés. Creo que les interesa ver más que hace el presidente Obama con relación al Dream Act, por ejemplo. Bueno, no los culpo porque estamos en Estados Unidos, que Exacto. Tienen mucha razón. Ahora me gustaría pasar con el señor Antonio Ayala. Le reitero, él es ex miembro del IME, Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y también de esta organización TODEC, que ayuda a la gente mexicana. La misma pregunta para usted, señor Ayala. Sí. ¿Qué usted percibe? ¿Qué le dicen en su organización las personas con las cuales usted platica? Sí, miren, nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener el registro en nuestra oficina para que la gente se registre y vote. Tuvimos mucha participación, pero aquí lo que nos está faltando es la credencialización, que pues la gente sí quiere votar, está apasionado por votar, especialmente ahorita que hay este tipo de problemas de los cuales ya se han mencionado, si sabemos todo. Pero también si se diera, si ganáramos, si convenciéramos al Congreso, si convenciéramos al IFE, si convenciéramos al Congreso de la Unión, al presidente mismo, para que aquí en Estados Unidos se dé la credencialización, yo estoy completamente seguro que la gente sí se va a registrar, porque a lo que yo vi en estos meses últimos que hemos estado haciendo eso, lo hicimos también anteriormente cuando recién ganamos el voto de los mexicanos en el exterior, miramos que la gente sí quería registrarse, pero no pueden. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mexicanos, yo digo la gran mayoría porque son muchísimos, entonces quieren hacerlo, pero no pueden salir siquiera. Pedimos al IFE que se pusieran a través de todas las fronteras. Aquí en Tijuana, por ejemplo, pusieron 2 módulos y la gente que puede está yendo aquí a votar aquí a Tijuana, a registrarse a Tijuana. Pero al mismo tiempo, pues la gente que no puede hacerlo, pues se tienen que aguantar las ganas de hacerlo. Así que tenemos que seguir luchando para obtener esa credencial que tanta falta le hacen a los mexicanos y poder, pues, expresar con su voto su voz. ¿Verdad? Su voto es su voz. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Creen que la gente de aquí esté tomando algún candidato? ¿Creen que ya sepan cuál es su candidato? ¿Creen ustedes que ya saben por qué partido van a votar? Pero quiero que me esperen y me dicen después de ir a esta breve pausa. Sí. ¿Ok? Vamos a una breve pausa. Regresamos a este programa Foro Más Latino, transmitiendo desde la ciudad de San Bernardino, en el sur de California.